cristología, que es el estudio, el mejor tiempo que podemos tener, lo mejor que podemos hacer siempre es estudiar la doctrina de Cristo, de la bendita Trinidad, tanto el Espíritu Santo como el Padre, y por supuesto cristología. Como digo siempre, la cristología, el estudio de Cristo es nuestra columna vertebral, realmente es ese. Si todo lo que tenemos que saber, todo lo que tenemos que vivir tiene que ver siempre con la bendita persona de Cristo. Por supuesto, con Padre, con el Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Pero estudiar y conocer realmente quién es Jesús nos va a ayudar a crecer en la fe, nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a estar seguros de en quién hemos creído, nos va a ayudar a testificar también, etcétera, etcétera, etcétera. Si recordáis bien, la semana pasada estuvimos viendo cuando Jesús le pregunta a sus discípulos ¿quién cree la gente que soy yo? ¿No? Y don Juan el Bautista, otro tal y tal, y él le dijo, ¿y ustedes quién creéis? Y estuvimos hablando de la importancia de lo que creemos, porque partiendo de lo que creemos en Cristo, así será nuestra vida. O sea, todo lo que podamos creer, aunque hasta el ateo, va a depender siempre de lo que cree y de lo que entre por su mente, siempre. Entonces, es importante que como creyentes podamos responder, yo qué creo acerca de Cristo, porque a veces resulta que sabemos de Cristo por lo que nos enseñan, por lo que nos dicen, pero no llegamos nosotros a tener un entendimiento claro. No estoy hablando que seamos expertos en el conocimiento de Cristo, no estoy hablando que seamos expertos tampoco en teología, aunque todo creyente es teólogo, en el sentido de que todo creyente tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y es importante que realmente esa pregunta de Jesús pues la contestemos bien. Estuvimos viendo que para algunos Jesús es un profeta, para otros Jesús fue el primer hippie, para otros Jesús fue un revolucionario, para otros Jesús fue el primer gran comunista, para otros Jesús fue... hay de todo, vimos de todo, y hay muchas personas que pueden opinar de forma diferente a Jesús. Y vimos también que Jesús es el centro de la historia, vimos que Jesús es el centro de la Escritura, que Jesús es el centro de la salvación y que Jesús es el centro de las misiones. Eso fue un poco el resumen de lo que vimos la semana pasada. Y como el domingo anuncié también, se me olvidó decirlo el viernes, pero el domingo lo dije, ¿hay alguien de vosotros que durante esta semana le haya preguntado a alguien, ¿tú qué piensas acerca de eso? ¿Tú qué crees acerca de eso? ¿Alguien lo ha hecho? Yo esta semana no ha hecho falta que se lo pregunte porque me ha contestado una hora hablando con directamente por acá. Salió la conversación del Señor y yo sé que es lo que piensa ella. Y yo hablando con ella le dije, bueno, ¿y para ti qué es Jesús? Le dije yo, una frase, le dije, eso es un ángel. Y ella tiene muchos ángeles, muchas figuritas de ángeles. Siempre llego a su casa y he dicho, ¿qué cantidad de ángeles tiene ella? Muchas figuras de ángeles. Y entonces se lo dije, ¿y para ti Jesús qué es? Y dice, es un ángel. Un ángel. Ya después di cuenta porque tenía tantos angelitos, tantas figuritas, y ya le dije, no, imagino, eso yo le explico un poquito, pero ella que está un poquito mal. Una luz, se pone así, un ángel, se pone... Pues cuando tú hablas con la gente, una de las cosas que nos sorprendemos de las opiniones que pueden tener acerca de eso, nos sorprendemos incluso de los creyentes. Sorprendemos incluso de los creyentes, de la opinión que tienen de eso. Pues cuando te encuentras con personas, hay de todo tipo. Por eso siempre, a la hora de evangelizar, una de las cosas que nos puede ayudar precisamente es preguntarle a la persona, ¿usted qué piensa acerca de Cristo? ¿O usted qué piensa acerca, o un vecino, o un amigo, qué piensa? Porque eso nos va a ayudar también a la hora de poder, pero claro, para contestar nosotros a lo que la persona esté diciendo o piensa acerca de eso, nosotros tenemos que tener un criterio bíblico y tenemos que entender también, tenemos que saber lo que la Escritura nos dice acerca de Jesús. Y como dije la semana pasada, también es importante que entendamos la importancia de quitar el ruido al móvil. La importancia de saber lo que las religiones piensan acerca de Cristo. Este es un tema importante. Hoy vamos a ver solamente cuando hablamos de religiones,
Este no es un estudio sobre religiones comparadas, ni mucho menos, ni vamos a entrar tampoco en todo lo que da, porque entonces nos llevaríamos, y además me iría mucho del tema. Lo que sí quiero es que nos centremos en lo que piensan algunas religiones, no todas, algunas religiones acerca de Cristo, nada más. No acerca de los libros inspirados, las doctrinas, solamente de lo que es el tema que estamos estudiando acerca de Cristo. ¿Qué piensan algunas de las principales religiones que conocemos, que sabemos, y sobre todo que estén aquí en España, que podamos de alguna forma encontrarnos alguna vez con personas de otras religiones que seguramente nos vamos a encontrar? Y nos hemos encontrado y nos seguiremos encontrando con personas de otras religiones. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensan otras religiones acerca de Cristo? Por ejemplo, el judaísmo. Donde digamos parte todo lo que conocemos del Antiguo Testamento, todas las profecías que tienen que ver con Cristo, los libros proféticos, los profetas, etcétera, etcétera. Con el Antiguo Testamento, creo que lo dije la semana pasada, el Antiguo Testamento está lleno de la tipología de Cristo, de la enseñanza de Cristo. No se puede leer el Antiguo Testamento sin ver a Cristo. A veces leemos el Antiguo Testamento y vemos las ceremonias, vemos las liturgias, vemos el vestido sacerdotal, vemos los sacrificios de animales, vemos la denuncia de los profetas, vemos un montón de cosas, pero no vemos a Cristo. Y todo eso es Cristo. Recordáis que estuvimos viendo también cómo cuando Jesús aparece a los apóstoles en el camino, a los 2 discípulos de Maús, en el camino, le enseña toda la escritura de todo lo que de él decían. Por eso es importante que veamos también que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, pero por ejemplo para los judíos no nos habla de Cristo. Los judíos no ven el Antiguo Testamento como lo vemos nosotros. ¿Qué piensan los judíos acerca de Cristo? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Qué piensan? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis hablado alguna vez con algún judío? ¿Qué piensan los judíos acerca de Cristo? Que es un profeta, efectivamente. Un maestro, un rabí. Un maestro. Pero yo espero un Cristo. Otro Cristo. Que traiga otro mensaje diferente a que trae. Pero niegan que era el Mesías. Algo que yo no entiendo, porque si hay más de 300 profecías de Jesús en el Antiguo Testamento y ha cumplido todos, es que yo nunca he entendido cómo lo pueden negar. No sé. Ya. El judaísmo, efectivamente, como estamos hablando, el judaísmo no cree en Cristo, no cree. De hecho, también depende de qué rama del judaísmo, porque sabéis que hay, como en todas las grandes religiones, no solamente hay una, hay varias ramas. Y depende también de la rama, así te van a hablar de Cristo. Para algunos judíos, Cristo es un profeta, efectivamente, es un profeta. Para otros no. Para otros judíos es un falso profeta. No quieren saber nada acerca de Cristo, ¿no? Y por supuesto no quieren saber nada acerca del cristianismo. Para la mayoría de los judíos, el judío no considera la salvación como lo considera la Biblia. La salvación es algo personal. Cristo nos redime de nuestros pecados. La salvación es de cada uno, nos salva cada uno. El concepto de salvación que tiene el judaísmo es un concepto de nación, de país. El judío no es alguien que haya nacido nuevo. El judío es el concepto de identidad nacional. Por eso los judíos son tan así en cuanto a su costumbre y tal. Porque para ellos la salvación es algo que tiene que ver con su nacionalidad, con su raza. Cuando venga el Mesías, la idea que ellos tienen de Mesías es un Mesías poderoso, importante, influyente, que va a devolver el esplendor de Israel como lo tenía en los tiempos de David y de Salomón, y va a hacer de la nación de Israel, va a ser una de las naciones más importantes que hay. O sea, ellos lo consideran más bien un libertador no espiritual, sino un libertador político, económico, influyente. Es decir, va a ser alguien que va a dar cohesión al judaísmo, que va a aunar al judaísmo y que va a hacer que el judaísmo
sobre todo Israel, sea un referente en el mundo. El pensamiento que ellos tienen es ese. Esa idea que la Biblia nos enseña de un Jesús que se humana, que se hace hombre, de un Jesús que entra con un burrito en Jerusalén, de ese Jesús que le pegan, que ese concepto para ellos no lo llevan, porque para ellos el Mesías va a venir, permitidme esta expresión, en un caballo blanco, con poder, con señorío, etcétera, etcétera. Entonces, la idea que tienen los judíos, en su inmensa mayoría, es esa, es la de un salvador nacional, un salvador del país, y les va a librar tanto de la oposición. De hecho, siempre lo han tenido en las diversas momentos que Israel, que han sido muchos, que han sido dispersos. Sobre todo ha habido 3 grandes dispersiones. La mayor y la que se ha prolongado más fue hasta el año 68 o 67, cuando volvieron a Israel, y a partir de ahí se le dio el terreno con los palestinos y tal, se dividió. Pues estuvieron durante miles de años, estuvieron en España, estuvieron en Rusia, estuvieron en Portugal, estuvieron en muchos sitios, echados de todas partes, y ese es el Mesías que ellos tienen. Pero eso lo esperaban ellos ya desde que el Señor vino hacia la tierra. Desde antes. Los discípulos ya lo decían, Sí, pero sí. nosotros esperábamos que ibas a combatir a los romanos, ibas a... Sí. Eso, Cuando los macabeos ya hubo movimientos, ellos lo que esperan era un Simón Bolívar, era un judío, montaba un caballo y toma adelante. Eso es lo que esperan. Pero además, uno así, pero inmortal, claro. Después, cuando lo que tú has comentado antes, Olivia lo ha dicho en cuanto a las profecías que tienen que ver en Testamento con Cristo, como he dicho, son 300 y pico de profecías. Es increíble, es una de las partes que realmente te hacen ver quién es Cristo, lo que hace Cristo, porque es quién se va a inventar 300 y pico, y no solamente de Cristo, después hay muchas profecías que tienen que ver con la segunda venida, que tienen que ver con acontecimientos, que tienen que ver con muchas cosas. Y eso está ahí. De hecho, hay un capítulo que para los judíos es un capítulo que es el capítulo 53 de Isaías. El capítulo 53 que ellos lo llevan no todos, pero la mayoría de ellos, nosotros estamos pensando cuando leemos ese capítulo, porque es así, estamos pensando en el Mesías, en Cristo, porque la descripción que se da de Cristo es una descripción que es la que da después el Nuevo Testamento y los evangelios. Sin embargo, ellos lo contemplan como la nación, o sea, como la nación, como la identidad nacional, y como un Mesías que va a vertebrar. Entonces, la salvación, para ellos Cristo no es el Cristo de la Biblia, el Cristo que nosotros conocemos y amamos y nos ha rescatado. Para ellos Cristo es falso. Este Jesús es falso, es un Jesús, para algunos lo respetan, lo pueden considerar como un profeta, como así, pero ya está. Ya está. Yo tengo entendido que en 1948, cuando fue el éxodo masivo que fueron a Israel, ya ellos esperaban una vez que se asentaran allí, que a continuación iba a venir Cristo. Pero el Cristo que ellos esperaban, no el Cristo que nosotros creemos. De hecho, sí, él ha mencionado antes a los macabeos. No solamente con los macabeos, a lo largo de la historia de Israel ha habido muchos que se han identificado como el Mesías y han tenido sus discípulos, han tenido sus discípulos. Hay muchos rabinos y muchos judíos que en toda esa historia que han dicho yo soy el Mesías y han tenido gente que le han seguido. Después evidentemente no ha ocurrido, pero siempre ha pasado. Gamaliel. El mismo Gamaliel le dijo a los sacerdotes que dejarlo. Cuando le dijeron los sacerdotes y Sanedrín, le dijeron, o Carlos de allí, le dijeron a Pedro y a Santiago, lo que A Juan. a Pedro y a Juan le dijeron que no predicaran
Así que el sentido que tienen los judíos de Cristo no es un salvador personal, es un salvador de la nación al estilo político, de estilo político y económico. Otra de las religiones que hay, digamos, en comparación con el cristianismo, el judaísmo es más bien, pues son unos cuantos millones, tanto los que hay allí como los que hay dispersos, que sigue habiendo casi 5 millones de judíos fuera de Israel, ¿no? Depende también de las diversas cifras que uno busque, que uno encuentre. Pero bueno, pueden ser 10, 12, 14 millones de judíos. Pero el mundo musulmán, cada vez hay más. O sea, los musulmanes, después del cristianismo, en su conjunto, como vimos la semana pasada, después del cristianismo es el Islam. Es el Islam. Y cada vez está aumentando más, porque se esfuerzan mucho. O sea, parece que aquí lo único que se esfuerzan son los testigos de Jehová. Pues no, se esfuerzan mucho, cosa que tenemos que aprender nosotros. Se esfuerzan mucho. Tienen muchos niños para lo mismo. O sea, son familias muy grandes para que crezca la religión. ¿Qué piensan los musulmanes de Cristo? Sí, sí, para ellos Jesucristo es un gran profeta. Fijaros que los musulmanes tienen 6 grandes profetas. El mayor de ellos, por supuesto, es Mahoma. Tienen a Adán como profeta, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Jesús y el mayor de todos los profetas es Mahoma. O sea, ellos creen en Jesús. De hecho, en el Corán se menciona a Jesús y lo tratan con respeto. Tratan con respeto a Jesús. Es interesante que cuando se origina, cuando hablamos del Islam, estamos hablando de una palabra que significa sumisión a Dios, sumisión a Alá. Cuando hablamos, el Islam es una religión que la persona se somete a Alá, se somete a Dios. El Islam surge en el siglo VII después de Cristo, siglo VII, siglo VIII, es cuando surge el Islam. Es decir, ya había 7 siglos de cristianismo, 7 siglos de cristianismo y varios siglos de judaísmo. ¿Qué es lo que hace Mahoma? Mahoma, cuando llega, las tribus nómadas, las tribus que conocemos hoy como las tribus árabes, eran de los más atrasadas que había. Cada uno tenía su propio reino de Taifá, como decíamos después aquí cuando llegaron los árabes aquí a España. No estaban cohesionados, no tenían una identidad nacional. Que cuando llega Mahoma, una de las cosas que hace Mahoma es que Mahoma tiene un conocimiento tanto del cristianismo como del judaísmo, tiene un conocimiento, pero él se da cuenta, él ve que hay muchos fallos de carácter en la Iglesia cristiana. Ya está la Iglesia Católica la Iglesia Cristiana se ha convertido en una religión prácticamente, y en el judaísmo también hay muchas ceremonias y cosas, y él de alguna forma no está conforme con estas dos grandes tendencias del judaísmo y del cristianismo. ¿Qué es lo que hace? Pues él dice que Dios se ha revelado a él. Y empieza a predicar el mensaje de Alá a los árabes, a las diversas tribus, y poco a poco, lo mismo que Constantino hizo en Roma, en el Imperio Romano, en el siglo III, que hizo un edicto para que todo su imperio de la noche a la mañana fuese cristiano, es decir, católico. En el siglo III, antes de eso no ocurría, estaba el cristianismo, se reunía. A partir de Constantino se unifica todo el imperio. Pues lo que hace Mahoma lo que hace es hacer exactamente lo mismo, y comienza a predicar, y llega a tal forma que empieza a cohesionar a las diversas tribus nómadas, diversas tribus árabes que hay, y empiezan a tener una idea. La religión une, ojo, la religión une. O sea, una de las grandes cosas que provoca la religión es la unidad de un país. Llamémoslo una religión, digamos, de carácter espiritual,
o llamemos una religión de carácter futbolístico, porque el fútbol también une a un país y los acontecimientos unen a un país. En aquel momento, cuando no está no hay país, pues lo que hace Mahoma es predicar una nueva revelación que él llama el Corán. Una nueva revelación que no sé si habéis leído el Corán. El Corán es más pequeño incluso que el Nuevo Testamento. Es un libro que se lee en muy poco tiempo, porque no es el momento del estudio, no había, pero el Corán realmente tú lo lees con todo el respeto, tú lo lees y apenas te dice nada. Claro, una cosa es que apenas te dice nada bajo los ojos de alguien que no lo ve, que no está de acuerdo, y supongo que será muy diferente con alguien que está viviendo eso y que lo cree a pie juntillas. Pero fijaros que aquí lo que ellos piensan realmente, ¿y qué es lo que hacen? Lo que estaba diciendo, ¿qué es lo que hacen? Unifican. Después empiezan a pelear a otros lugares, en otros sitios, y se convierten en un ejército poderosísimo, hasta el punto que llegan a España, y no solamente a España, que es un dato que muchas veces no somos conscientes, que llega más allá de media Europa. O sea, media Europa, no solamente es la parte sur o la parte norte, que casi nunca se pronuncia, casi nunca se habla. Siempre nos quedamos del Ándalus, cuando el Ándalus era todo prácticamente. Entonces, ellos piensan en Mahoma en Jesús como un gran profeta. O sea, ningún musulmán va a despreciar a Jesús, pero claro, no lo consideran el Mesías. No lo consideran. Para ellos realmente es el concepto de la Trinidad, no lo entienden. O sea, ellos, de hecho, se pueden enfadar porque ellos no creen, que ellos dicen que nosotros somos paganos y que somos idólatras porque tenemos 3 dioses. Entonces somos un pueblo idólatra porque tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos no conciben, ellos solamente creen en Jesús, pero por supuesto como un profeta. No creen que Jesús naciera de una virgen. No, para ellos no. Jesús no nació de una virgen. Jesús no murió en la cruz, y por supuesto si Jesús no murió en la cruz, no resucitó. Ellos creen que es inconcebible que un Dios fuese a la cruz a morir por el ser humano. Entonces ellos no lo creen. Claro, no creen eso y tienen ellos creen que el que murió en la cruz fue otra persona. De hecho hay muchas teorías sobre ese aspecto. Fue otra persona, pero no el Jesús que aparece en los evangelios. Así que niegan la encarnación, niegan la resurrección y consideran la resurrección de Jesús como un mito, como un engaño. ¿Algún comentario, alguna pregunta en este punto? Hablando de Cristo, los musulmanes o los judíos. Decirte que igual que ocurre con los cristianos, que la mayoría no ha estudiado la Biblia, con los musulmanes casi va con el Corán. Exactamente. Porque yo a mí yendo no veo el Corán nunca. Ya. No sé si tendrá el Corán en su casa. Ya. Supongo que sí. Supongo. Dentro de los musulmanes también sabéis que hay diversas tendencias, diversas ramas, igual que pasa con el judaísmo. Bien, otro grupo religioso que es muy antiguo, es decir, de hecho data de 1500 años antes de Cristo, que ya 1500 años antes de Cristo. De hecho, este movimiento, estoy hablando del hinduismo, surge en el momento que conocemos históricamente como que Israel está en Egipto. En esa época es cuando en la India empieza a originarse lo que conocemos hoy en día como el hinduismo. Y una de las cosas que conocemos, que tenemos entendido del hinduismo, ¿qué pensamos? ¿Qué conocimiento tienes tú del hinduismo? Para ti el hinduismo no exactamente el hinduismo.
lo que yo he entendido del curso que he hecho el semestre pasado, el hinduismo es que tú puedes elegir lo que tú quieres creer. Un dios, si un dios es que tienen algunos personas famosas, pero tú puedes adaptarlo a lo que tú quieras. Entonces, no hay nada común entre todos los hindúes, salvo no me acuerdo cómo se llama, pero hay un hombre que se reencarna de vez en cuando, pero... ¿Krishna? Sí, Krishna. Que también es Vishnu y Krishna son lo mismo. Que todo, en los libros Vedas, que es donde se basa la religión fundamental hindú, porque hay otros libros, por ejemplo el Tao, el Lao Tse, que también es otra religión hindú, que hay un montón de religiones. Que el Tao es un librito así, ¿no? Más chico todavía que el Corán, y es como un libro de poemas. El Tao que se puede definir no es el verdadero Tao, teniendo en cuenta de que el significado del Tao sería el significado de Dios. Eso es, así empieza el libro. No sé. Sí, sí, el taoísmo, sí, sí. Pero después el tantrismo, Todo esto viene del hinduismo. Todo esto que está diciendo Fernando, todas estas cosas y muchas más. El budismo también viene el del principio hinduismo. del hinduismo está en los libros. Sí. El Mahabharata, el Y Ramayana. Esos libros en realidad son poesías. Son poesías. Pero es interesante que hablando acerca de Cristo, sabéis que el hinduismo y también todas estas religiones, una de las cosas que cree el hinduismo es la reencarnación. En la reencarnación. Hasta que llegues al perfeccionismo y escapes del ciclo. Eso es, hasta que llega a la perfección y llegas y te pierdes los budistas dicen en el nirvana, que es el ser de Dios, es decir, te pierdes, llegas a ser como Dios, te pierdes en la nada, en un sentido, y ya no te vuelvas a reencarnar en nada. Pero en cuanto a Cristo, claro, ellos creen en la reencarnación. ¿Qué significa Cristo para ellos? Pues que Cristo es un buen hombre, Cristo es una luz de las muchas luces que ha habido a través de la humanidad. Ha habido grandes hombres que han enseñado y son referencia. Entre ellos, por ejemplo, Buda, Confucio, Lao Tse. Entonces, ellos lo consideran como alguien más dentro de esa cadena de grandes hombres que han aparecido, que han enseñado pues un camino. Pero no solamente ellos creen que en este caso Cristo es alguien que da luz, alguien importante, pero ya está, ya está. Ni creen que es Dios, ni creen que solamente alguien como a la altura de otros grandes hombres en la historia. Y además se une que el hinduismo también es una religión panteísta. ¿Qué significa una religión panteísta? Hemos abierto una panadería. ¿Qué es el panteísmo? Que la creación es Dios. Todos los dioses. Que la creación es Dios. Que la creación es Dios. ¿Alguien nos ha dicho por aquí también algo? Pues, Yo pensaba en eso politeísta, ¿no? muchos dioses politeísmo, sí, efectivamente. Pues el panteísmo realmente está un poco lo que la línea que habéis comentado. El panteísmo es una palabra en el griego que significa pan. Esa palabra es todo. Todo es Dios, teo, Dios. Es decir, para los hinduistas, para los budistas, etc., todo es Dios y Dios es todo. Es decir, un animal es Dios, un río es Dios, la energía es Dios, todo es Dios y Dios es todo. No es un Dios personal. Para ellos es sagrado, ¿no? Claro. Se supone que es Dios del río. Y además es algo sagrado para ellos porque forman parte también de su religión. Eso es. Entonces es una religión que cree en la reencarnación, el hinduismo tiene, esto parece una barbaridad, esto que decís es una barbaridad,
pero tiene 350 millones de dioses. ¿Cuánto? 350 cuando consideramos... ¿Qué? No, esto ya es que ya te va a romper el plato, pero tiene muchos millones de dioses y después tiene lo que hemos visto, lo que tú estabas comentando antes, ¿cuántas veces hemos visto en la televisión hablando documentales y tú ves a una vaca y la vaca es sagrada? O los monos, las ratas, los elefantes. Entonces, sí. Entonces, aquello es una religión en la que hay muchísimos dioses. Y como también creen en la reencarnación, no hacen mucho porque esas ratas, claro, si tú matas a una rata, pues interrumpe el tema de la reencarnación. Entonces, es una situación que normalmente siempre lleva a la pobreza, a la miseria y a las enfermedades. Y uno de mis... Así que fijaos que para ellos Cristo es uno más dentro de la cadena de luces, de hombres que han aportado algo a la humanidad. Y está. ¿Bien? De alguna forma también tiene que ver lo mismo con el budismo. Con el budismo surge en el siglo IV. Sí, en el siglo IV antes de Cristo. También eso de los que también tiene que nace también al cabo de un tiempo del hinduismo. Buda significa aquel que come tortillas a la luz de la luna. Sí, lo que significa Buda. ¿Y qué sí? No me digas que no habéis creído. Qué bueno. ¿Sabéis lo que significa Buda? No. El iluminado. El iluminado significa. ¿Tú te imaginas? La tortilla a la luna. Es el iluminado. Y es interesante porque Buda nació en una familia rica. Nació en una familia rica. Al igual que Mahoma, que lo he dicho antes, se casó con una viuda que era muy rica. A partir de ahí entra todo diferente. Sí. Pues con Buda, él nació en una familia rica, lo tiene todo. Y hay un momento en su vida en el que él va caminando y se encuentra sale de su entorno, del lugar de donde él se ha criado, con su familia rica y tal, y sale y empieza a ver el sufrimiento. Empieza a ver el sufrimiento de la gente, la pobreza de la gente, y es cuando él empieza a enseñar en una serie de cosas, no vamos a entrar ahora, una serie de cosas que se llama el camino octuple, que ya otro día lo veremos, que tiene que ver y cambia, o sea, y él enseña sobre eso, ¿no? Enseña sobre esto y deja su dinero, deja su casa, deja todo lo que él tiene y empieza a ir por las ciudades, por los pueblos, por los lugares, predicando, enseñando la nueva iluminación. Buda había habido también antes, en toda aquella parte, gente iluminada, pero digamos que cuando él llega, de alguna forma, pues tiene un montón de seguidores. También en el budismo hay diversas tendencias, también hay diversas ramas. Algunos son más importantes, por ejemplo, en el Nepal, otros están más en China o en tal, pero de forma general lo que ellos piensan acerca de Cristo es que Cristo es un Buda, un iluminado como los otros, pero no llega a ser Dios, no llega a morir por el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y también creen en la reencarnación y también son panteístas. Todo es Dios y Dios es todo. Así que cuando tú ves a un budista, tú estás viendo a alguien que
que llega un momento en que piensa que se va a reencarnar hasta llegar a la perfección. La perfección que ellos tienen, que ellos piensan, no es como nosotros, que la palabra de Dios nos enseña el cielo, es un lugar físico, que vamos a estar con mente física. Para ellos, como existe, como no hay un Dios, digamos, hay energía, ellos cuando llegan a la perfección, pues se suman a esa perfección que ellos llaman el nirvana, la nada. Ya no hace falta llegar a tener reencarnaciones porque ya ha llegado hasta el último. Y no llegas a un sitio, sino desapareces en el sitio. Entonces, fijaros que esto es importante porque también ahora mismo, claro, porque tienen la misma raíz que el hinduismo, también ellos pues son, creen en la reencarnación y son panteístas. Después tenemos un grupo que aquí es importante y que todos nos hemos encontrado en más de una vez, de dos, de tres y de cuatro con ellos por la calle o llamando a casa, que son los testigos de Jehová. ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos? ¿Qué idea tienen los testigos de Jehová acerca de Cristo? ¿Pero ahora o antes? Ha cambiado, sí, sí. Sí. Han sido reformadores. Sí. Yo estuve estudiando mucho tiempo con ellos, porque yo los tengo enfrente. Nunca he ido a su salón, me han invitado muchísimas veces. Pero yo siempre he dicho que Dios me protegía y no permitía que yo fuera allí, la verdad. Y estuve dando mucho estudio con ellos. Y decía que Jesús era un vocero. Un vocero. Sí, un portavoz. Ellos decían eso, un vocero. Y yo estudiaba con ellos la palabra y le dije que no volvieran más a la casa. Que no volvieran. Y eso es lo que pienso en el Jesús. Aunque eso me lo dijeron a mí. ¿Alguien más? Debido a este momento, ellos de Jesús pensaban que era el arcángel San Gabriel. El arcángel San Gabriel. Eso pensaban ellos. Decían ellos, por lo menos. Porque ellos siguen sin creer en la Trinidad. Ellos no creen en el Espíritu Santo. Porque tienen una fuerza, ¿no? La fuerza activa de No lo ven como Dios, como persona de la Trinidad. Y a Jesús tampoco lo veían como persona de la Trinidad. Ahora dicen que son los testigos cristianos. Se cambiaron a cristianos y Por lo cual ya tienen que creer en Cristo, como en Cristo. No sé si es Jesús, pero por lo menos sí. Lo que pasa es cuando la diferencia, digamos, lo que ellos, el concepto que ellos tienen de Cristo, efectivamente es interesante todo lo que está diciendo Fernando, porque tú antes veías Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Ahora, y las publicaciones también ponían Testigos de Jehová. Ahora ya ponen, desde hace años, ponen Salón del Reino de los Cristianos de los Testigos de Jehová. Y otros grupos también han hecho, los mormones, también han hecho lo mismo. O sea, ellos creen en Cristo. Pero lo que no creen es que Cristo es Dios. Lo que no creen es que Cristo es Dios. O sea, ellos creen que la primera criatura que creó Dios fue Cristo. O sea, si Cristo ha sido creado, evidentemente no es Dios. Evidentemente, por eso se llama, para ellos Cristo sí, es importante, lo consideran, pero Cristo no es Dios. Eso no solo inventaron los testigos de Jehová. Esa doctrina tiene que ver con un señor que se llamaba Arrio, en los primeros siglos del cristianismo, que enseñó exactamente lo mismo. O sea, la doctrina de creer que Cristo no es Dios, pues lleva muchísimos siglos, vamos. Tuvieron que haber concilios donde se habló de la doctrina de la Trinidad, porque este señor Arrio, pues... el siglo I, sí. Siglo ya uno de los concilios que aparecen en ellos es sobre el arrianismo. Bueno, sí. ¿No? Entonces, fijaros que en este sentido no es algo nuevo. Los testigos de Jehová no es algo nuevo. Pero la idea que ellos tienen, y otros grupos también que no se identifican con los testigos de Jehová, pero que también son arrianos de fondo, es que Cristo no es Dios. Cristo es el que Dios ha creado. Por lo tanto, está supeditado a Dios. Nunca podrá, no creen en la Trinidad tampoco. O sea, no creen en la Trinidad, creen solamente que Dios es Jehová. Cristo es muy importante, digamos su lugarteniente, por decirlo de alguna forma, pero fue creado por Dios, no es Dios. Y el Espíritu Santo no es Dios.
El Espíritu Santo es una fuerza, es un poder que Dios, que Jehová da para que salgamos adelante, para energía, para predicar, etcétera, ¿no? Pero no es Dios. Por lo tanto, ellos no creen en Cristo como nosotros creemos, como Dios. Una de las cosas que a mí me entristece también de los testigos de Jehová, al igual que me entristece de los mormones y de otros grupos también, es que el fundador de los testigos de Jehová, Carlos Russell, iba a una iglesia evangélica, concretamente presbiteriana, bautista, perdón, con sus padres. Sin embargo, llegó un momento en que con 17 y 18 años, empezó a dejar de ir a la iglesia y empezó a enseñar estudios bíblicos en su casa con este tema de la Trinidad, con el tema de que Cristo no era Dios, etc. Y ha llegado hasta donde ha llegado hoy el día. Entonces, uno de los rasgos más importantes que tienen los testigos de Jehová es que son expertos, casi todos los testigos de Jehová son expertos en la segunda venida. Son expertos, saben mucho acerca de la segunda venida. Y después tienen un gran esfuerzo, llamémosle evangelístico. Pocos grupos como los testigos de Jehová van día por día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, son por las puertas, por la gente, lo hacen, es tremendo el esfuerzo que hacen. Que van a ser los 144.000 que hablan en Apocalipsis. Yo creo que hay muchos más de 144.000. Sí, pues según ellos, recortarla por ahí, llamará hoy para que recorte un poquito. Entonces se tienen que esforzar para ser uno de los 144.000. Cuando surgió esta idea, esta enseñanza de los 144.000, ellos al principio de esta enseñanza, ellos solamente consideraban que se iban a salvar 144.000 y que iban a estar en el cielo. Cuando pasaron los años, esta enseñanza se modificó, porque ya veían que eran más, Entonces, se cambió y ahora ellos creen que los 144.000 que serán los testigos. No olvidemos que todas estas religiones que estamos hablando, de fondo, no olvidemos que son religiones de trabajo, son religiones que se esfuerzan por la salvación. O sea, son religiones que la persona está intentando alcanzar la salvación por sus obras. No es por gracia, como vemos en el Evangelio con nosotros. Entonces, el testigo de Jehová, cuanto más adeptos gane, cuanto más gente vaya al Salón del Reino porque lo ha ganado, más puntos lleva. Entonces, el círculo lector, efectivamente, disponible en su tiempo. Entonces, en este caso, se esfuerzan porque cuanto más lleven, más posibilidades hay de que puedan. Entonces, ahí habrá un grupo de 144.000, en lo que ellos piensan que efectivamente estarán en el cielo, y el resto de los testigos de Jehová, que no han hecho acopio de tantas cosas para ir al cielo, estarán en la tierra. Y los demás, los que no somos testigos de Jehová, seremos aniquilados, desapareceremos. Ellos no creen en el infierno, así que se desapareceremos y existirá el cielo con los 144.000 y la tierra con el resto de los testigos de Jehová que no han llegado, al grado de vida que tienen los demás. Sí. Y los demás pues estaremos en la doctrina de la aniquilación, que también lo tienen otros grupos, como los adventistas, por ejemplo. Así. Lo que pasa es que un día estaba saliendo con Jesús y vimos en los arcos una mujer que estaba predicando. Ahí en un altavoz. Me lo dijo él, porque yo no me enteré, digo, si me está predicando, digo, madre mía. Y después fuimos a más adelante por el medio en plaza, estaban ahí otros testigos. Digo, que ellos quieren que la gente se acerque. Digo, pero ellos no hacen nada por predicar, y yo me los veo todos los días en el Corte Inglés, ahí, de pie, con los cartelitos. En la plaza de abajo de Montequinto están diariamente, un grupito de testigos de Jehová, allí con los católicos, hablando con la gente, y donde a la vuelta de cada iglesia, a la vuelta hay un salón del reino y bueno, está mucho tiempo cerrado, en el tiempo de la pandemia, está
gente se ponía prácticamente, vamos, los faltaría que se metieran dentro de la puerta de la iglesia de allí de Montequinto, se ponían allí a papeles. Y bueno, Que para lo que un compromiso, que te vaya bien con el compromiso. ¿Y qué pensáis? ¿Quién ha escrito los mormones? ¿Qué conocimiento tenemos de los mormones? Aparte de que van vestidos con corbata y tal. Pues los mormones también surgen de otra persona que iba a una iglesia evangélica, José Smith. José Smith también iba a una iglesia evangélica y después él cuenta que tuvo una revelación, que era un ángel, el ángel Moroni, de ahí viene el nombre del libro de Mormón. El ángel Moroni se le presentó una vez y le dijo que todo el cristianismo se había, prostituido y todo el cristianismo estaba corrompido y que iba a venir y que él iba a ser el profeta de una nueva religión que iba a acercar otra vez al hombre a Dios. Y no solamente la revelación de la palabra, sino que también iba a haber otras revelaciones como el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio, etcétera, etcétera. Entonces, en los mormones creen que Jesús nació, y lo digo con mucho respeto, pero los mormones creen que Jesús nació de una relación sexual entre Dios y María. De una relación sexual entre Dios y María. Los mormones creen que no solamente existe el Dios que nosotros conocemos, sino que hay millones de dioses y que nosotros mismos podemos llegar a ser dioses. De hecho, la mayoría de los líderes que han tenido son considerados también dioses. La nueva era también enseña lo mismo, que el hombre o la mujer llega a un momento en que puede llegar en un estado de perfección, puede llegar a ser también dioses. Entonces ellos piensan que Jesús nació de una relación sexual entre Dios en forma humana y María. Dicen que otra cosa que enseñan acerca de Jesús es que Jesús, cuando fue a la boda de Canaán, no es que fuese invitado a la boda de Canaán, sino que era el protagonista, es decir, que se casó. Ellos creen que el que se casó en la boda de Canaán fue, pero no solamente ahí queda la cosa, sino que se casó con Marta, con María y con María Magdalena, con las tres. De ahí viene el politeísmo, el politeísmo la poligamia, gracias, apúntate un día, de ellos, porque piensan que Jesús se casó con las tres. Y en los primeros años del mormonismo, cuando surgió, de hecho enseñaban que un hombre se podía casar con todas las mujeres que quisieran. Con el paso de los años eso cambió porque además las autoridades civiles lo persiguieron, eso estaba penado. En Estados Unidos, en muchos estados, estaba penado, lo diré otra vez, la poligamia. ¿Qué es lo que hicieron? Pues se fueron al estado de Utah. Y en el estado de Utah, ¿tú conoces el estado de Utah? ¿Tú has estado allí alguna vez? Nunca he estado, pero tiene muchos estereotipos. Sí. Pues ahí se fueron como su tierra prometida, hicieron una peregrinación como los judíos hasta llegar allí. Y hoy en día, digamos, esa idea de la poligamia lo tienen bastante cerradito. No todo. Tienen comunidades y comunidades, sí. Es una secta. Tienen también diversos grupos, como en todo. Hay grupos que tienen varias mujeres y otros grupos que tienen solamente una mujer. Los Amis también son... No, los Amis no son políticos, son monógamos. Sí, no tienen varias mujeres. No son mormones, no. Tienen varios programas de televisión. Sí. Digo, en serio, que siguen la vida de las familias. Es muy raro. ¿De los Amis se está hablando o los mormones? Bueno, son más los mormones. Los mormones que hemos aprendido. Sí. Los Amish son cristianos. Lo que pasa es que no se adaptan a los tiempos modernos y están con todos como antiguamente, en el siglo XVI y siglo XVII. Y viven una religión. En realidad están en una situación así, pero bueno, no son... Entonces, fijaros que ellos no creen en Jesús, en el sentido de que Jesús
ellos creen que Jesús, los mormones, no creen que es alguien muy especial, evidentemente, es alguien especial, pero tampoco es el Salvador ni el Señor, porque no creen en la Trinidad. Los mormones tampoco creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y una de las cosas que hacen muchas veces es que hablan de la Biblia, pero después te llevan al libro de Mormón, que realmente es la base que ellos tienen. Yo tengo que decir que yo he leído el libro de Mormón, tengo que decir que yo he leído el Corán. Tengo que confesar o tengo que decir, honestamente, es más fácil ser musulmán que ser mormón, porque el libro de Mormón, de verdad, es una historia, Cristo resucitó, se fue a América del Sur, en América del Sur había unas tribus perdidas de Israel, vino el ángel Moroni a este profeta, o sea, una historia, una plancha, él se encuentra el libro de Mormón en unas planchas de oro, y en unas planchas de oro y con unas gafas especiales, que en aquel momento todavía, unas gafas especiales lo traduce, o sea, una película, de verdad, yo estaba leyéndolo y de verdad, es más fácil ser árabe, ser musulmán que diga, o testigo de Jehová. Incluso testigo de Jehová es más fácil que el mormonismo, pero bueno. En este sentido, pues Jesús es muy importante, de hecho es alguien que tenemos que imitar, que creer, pero no es Dios. No es Dios. Y tú y yo, podemos llegar a ser dioses el día de mañana y unirnos a los dioses que ya hay. Esto es más o menos, quiero decir con todo esto, y ya termino, quiero decir con todo esto, con todos estos grupos, y la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un concepto de Jesús, pero tiene un concepto de Jesús que tampoco es bíblico. Para la Iglesia Católica Jesús es Dios, pero al final se pone a la misma altura que la Virgen María, o más que la Virgen María. Después también están los santos, también son mediadores, no solamente Jesús, que es el único mediador. La Iglesia Católica también cree en Cristo, pero no solamente cree en la salvación por Cristo, como creemos nosotros, es Cristo más las obras, más el magisterio de la Iglesia. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Es Cristo más las obras y además con todos los santos, con todos los mediadores. Realmente la Virgen María es una diosa. Los santos son mediadores, pero la Virgen María para ellos es corredentor, que ya es. más. Sí. Así que fijaros, hermano, que todos estos grupos, lo que quería decir, ya para terminar, yo me he centrado en dar un repaso solamente a estos grupos, hay muchísimos más, pero para que entendamos la idea de Cristo, porque es importante que tengamos, sobre todo las religiones que podamos, aquí nos vamos a encontrar, es muy difícil que nos encontremos con un Hare Krishna, es muy difícil que nos encontremos, aunque nos podemos encontrar. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Con mormones, con católicos, con testigos de Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es importante, y con musulmanes, sí, más, muchísimo. Yo creo que sí, muchísimo, es verdad. Tenemos que tener una idea clara de lo que ellos piensan y de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. Por eso es importante que veamos, por lo menos de forma resumida, lo que ellos piensan. Y termino diciendo que tenemos que respetarlos. Todos los grupos religiosos, todas las personas, los ateos, los agnósticos, a todo el mundo tenemos que respetar. Y cuando hablemos con ellos, con todo respeto, con cariño, con paciencia, y no creernos nosotros superiores en nada, ni que ya simplemente todo el mundo tiene el derecho a decidir, a tener sus opiniones, y todo el mundo, y nosotros tenemos que tener también el cuidado con las conversaciones y no ver a nadie por encima, y no van a decir, mira este, que este es loco perdido, pues mira este. No. Todo el mundo es digno de respetar, y los primeros tenemos que ser nosotros. Con lo cual el Señor nos enseña a amar, a respetar a la gente, independientemente de lo que crean. A amar a la gente independientemente, porque si no nos convertimos en fanáticos y nos convertimos en lo que no queremos ser, religiosos. Así que oremos por estas personas y tengamos también nosotros claro
¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Para nosotros, y también nos sirva de base a la hora de evangelizar, que sí. Porque además, si no conocemos a Cristo, es imposible que evangelicemos, que hablemos de Cristo y tengamos una idea clara de quién es Cristo. Amén. ¿Algún comentario? Dice una cosa que es importante, es que la religión unifica, tanto así de que antes de la guerra civil, la república, había una libertad religiosa, más o menos, no como la que tenemos ahora. Y cuando acabó la guerra, el régimen dictó que la única religión, el único culto que había era el católico, porque de esa forma, habiendo un solo culto, se unificaba. Y eso fue utilizado. Y la única vez aquí en España ha habido de verdad libertad de religión, porque en la Constitución lo dijera, pero después los pueblos, los curas no le dieron la quedada. Es ahora. Ahora estamos disfrutando del único periodo en toda la historia de España de libertad de culto. Igual que lo disfrutamos nosotros, también lo disfrutan otro tipo de religiones. Entonces, es importante saber estar, como has dicho, saber estar con otro tipo de religiones si queremos predicar la fe. Es importante saber que todos, dentro de la Constitución que hay actualmente, tienen libertad de culto. Así es. Una de las patas fundamentales de cualquier democracia es la libertad de culto. Si no hay libertad de culto, libertad de prensa, libertad política, no hay democracia. Y en este sentido, es cierto lo que está diciendo Fernando. Ahora estamos atravesando un tiempo, gracias a Dios, de libertad de culto, pero aún así la influencia de la Iglesia Católica sigue siendo tremenda. Medios de comunicación, radio, televisión, prensa, lobbies, colegios, universidades, publicaciones. Es lo más importante. Y dinero, sobre todo. Porque hay una cosa que está muy clara. En la declaración de la renta, tú puedes poner una crucecita en lo de la Iglesia Católica, una crucecita en lo de para otro tipo de temas sociales. La Iglesia Católica recibe el doble. ¿Por qué? Porque Cáritas, que es una ONG social, recibe por una parte y la Iglesia Católica recibe por la otra, o sea que recibe por los dos lados. Cáritas es de la Iglesia Católica. Pero es que, además, con el concordato que todavía sigue vigente, que ni con gobierno socialista, ni con gobierno sigue vigente, se le sigue pagando a la Iglesia Católica lo que da la declaración de la renta, más lo que falte según el concordato. Y el sueldo de los curas no sale de la Iglesia. No, El sueldo de los curas sale del Estado. O sea, el sueldo de los curas, aquí por ejemplo, mi sueldo sale de la... pero el sueldo de los curas sale de los impuestos. Del Estado. Sí, esto para mí cuando me mudé aquí fue impensable. Que en Estados Unidos hay una separación total entre Estado y religión, pero aquí Pero es que en Estados Unidos no tiene la Iglesia Católica Pero no- el peso que tiene aquí. Pero no solamente pasa esto aquí, hay iglesias de Estado que son anglicanas, que son luteranas, que son calvinistas y también lo paga el Estado. Sí, pero digo, en Estados Unidos ni uno de esas religiones recibe dinero del gobierno. Tiene una separación completa. Entonces me chocó al mudarme aquí. Sí, sí. Pero Que aquí los tenemos- impuestos tienen que... La libertad de culto que tenemos aquí, tenemos libertad para reunirnos y demás, pero y para predicar en la calle, más o menos. Pero no es una libertad total, porque no nos ponen las mismas posibilidades que le ponen a la Iglesia oficial, porque queramos o no, la Iglesia oficial de España es la Iglesia Católica, sigue siendo. Entonces, si resulta de que
y tienen también bancos. Y yo no pago impuestos. No, no, Bueno, los impuestos en teoría no los pagamos ninguno. O sea, lo que es el IBI no lo pagamos ninguno. Pero nosotros no estamos pagando el IBI. Porque si pues ya no, ninguna iglesia lo paga. las iglesias no pagan